Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de descubrir algo nuevo hoy. Y es que, bueno, ya vieron el título del vídeo, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, un bombazo que todavía sigue resonando y que, honestamente, a muchos nos dejó con la boca abierta a la noticia de Can Yaman y de Metoz Demir. Sí, así como lo escuchan. El 4 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó al enterarse de algo inesperado. Y aunque puede que algunos ya estén al tanto, o que incluso recuerden la fecha como si fuera ayer, para otros, especialmente si son nuevos en el fascinante mundo de las series turcas, esto puede ser una primicia. Y créanme, es un tema que da para mucho, muchísimo más de lo que se imaginan. Para quienes no los conozcan, les cuento que Can Yaman y Metoz Demir son dos de las estrellas más grandes, más brillantes y, sin duda, más queridas del mundo de las series turcas. Él con ese físico que derrite a cualquiera, esa mirada intensa y esa sonrisa que enamora, es una fuerza de la naturaleza. Y ella con su encanto natural, su talento innegable, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones, se ha ganado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y por supuesto, la pareja que formaron en la exitosísima serie Erkenci Kuş simplemente explotó. La química entre ellos era, y es, innegable. Una química que traspasaba la pantalla, que se sentía, que se palpaba. Imagínense dos estrellas, dos personas talentosísimas, en la cima de su carrera, trabajando juntas en un proyecto que los catapultó a la fama mundial. Y claro, la magia de la televisión, la conexión entre ellos, la admiración mutua, el tiempo que pasaban juntos rodando escenas, compartiendo risas y momentos, todo eso inevitablemente hizo que muchísimos fans, comenzaran a soñar con algo más. Empezaron a crear teorías, a analizar cada foto, a buscar señales, a descifrar cada gesto, cada mirada, cada comentario. Era como un rompecabezas, un misterio que había que resolver. Era como un cuento de hadas moderno que esperábamos que se hiciera realidad. Y la verdad, debo confesar que yo también me dejé llevar un poco por esa ilusión. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no soñó con ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos en la vida real? La verdad es que la serie Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. Fue más que una simple serie, fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, llena de malentendidos, de obstáculos, de risas y lágrimas, y la interpretación magistral de Demet y Can, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Las risas, las lágrimas, la emoción, todo eso nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, episodio tras episodio. La serie nos transportaba, nos hacía vibrar, nos hacía sentir. Y por supuesto el romance entre los protagonistas era la cereza del pastel, el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan especial. Era un romance que se sentía auténtico, que se sentía real. Un romance que muchos esperábamos trascendiera la pantalla. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aunque en la pantalla la conexión era evidente y aunque los rumores de romance fuera de ella se multiplicaban, con fotos sospechosas, comentarios en las redes sociales y declaraciones ambiguas, la realidad, al parecer, era distinta. O al menos, eso es lo que se desprendió de la noticia que nos explotó en la cara el 4 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron, literalmente. Blogs especializados en series turcas, medios de comunicación turcos e internacionales, incluso los medios tradicionales, de los más serios a los más sensacionalistas, comenzaron a publicar la noticia. Can Yaman y Metoz Demir estaban en una relación. Oficialmente. La noticia fue un shock, una bomba que sacudió los cimientos del fandom. Si bien existían rumores, si bien muchos fantaseábamos con la idea, nadie esperaba que la noticia fuera tan repentina, tan directa y, digamos, inesperada. Fue como si el mundo se detuviera por un instante, para luego explotar en un torbellino de emociones. La noticia, como era de esperar, generó un revuelo monumental. Millones de fans celebraron, compartieron la noticia con euforia, y se volcaron en las redes sociales para expresar su alegría, su emoción, su incredulidad. Era el sueño hecho realidad. Era el final feliz que todos esperábamos. Y no me digan que ustedes no se emocionaron un poco, es que era inevitable. Ver a Sanem y Can juntos, también en la vida real, era algo que muchísimos habíamos deseado, anhelado, soñado.
Era la confirmación de que la magia de la serie había trascendido la pantalla, que el amor de Sanemi Khan, o al menos el amor de Demetic Khan, era real. Pero la sorpresa no terminó ahí. La forma en que se dio a conocer la noticia fue, cuanto menos, curiosa, un poco misteriosa. No hubo comunicados oficiales, ni portadas de revistas con fotos robadas, ni entrevistas exclusivas, nada de eso. La información se filtró como un rumor en el viento, a través de fuentes cercanas a la pareja. Se habló de amigos, de compañeros de trabajo, de personas del entorno de los actores. Al principio, no quedó muy claro cómo había ocurrido. ¿Un error? ¿Una estrategia de marketing? ¿Una simple filtración de información no intencionada? Nadie lo sabía con certeza. Y por supuesto, la especulación, como era de esperar, se disparó. Las teorías, las conjeturas, las suposiciones se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Lo que sí se supo rápidamente, casi de inmediato, es que la relación era seria. Y aunque muchos en un principio pensaron que podría tratarse de una estrategia publicitaria, un truco para generar más atención y más interés en sus carreras, la realidad demostró lo contrario. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos románticos y demostrando una gran complicidad. Fotos de cenas románticas, de paseos tomados de la mano, de miradas cómplices, de risas compartidas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La prensa rosa se volvió loca, las revistas de farándula no dejaban de hablar de ellos, y las redes sociales eran un hervidero de comentarios y especulaciones. Era el tema del momento, el tema de conversación en todas partes. Y aquí es donde la historia se pone interesante, agridulce, con ese toque de tristeza que a veces acompaña a las grandes historias de amor. Porque, como suele ocurrir en estos casos, como suele ocurrir cuando dos personas que son tan queridas por el público deciden hacer pública su relación, no todo fue color de rosa. A medida que la relación avanzaba, a medida que la pareja se hacía más visible, comenzaron a surgir rumores de desencuentros, de discusiones, de problemas. Y la verdad es que la presión mediática que soportaron fue descomunal, abrumadora, casi insoportable. Imagínense ser constantemente perseguidos por los paparazzi, ser el centro de atención en cada evento, tener que lidiar con las especulaciones y los rumores que se inventan, que se magnifican, que se distorsionan. Imaginen tener que vivir cada momento, cada emoción, cada gesto, bajo la lupa implacable de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es una locura. Una locura que puede destruir hasta las relaciones más fuertes, hasta los amores más profundos. Y por supuesto, las redes sociales no ayudaron, todo lo contrario. Las críticas, los juicios, los comentarios malintencionados, las comparaciones constantes con los personajes que interpretaban en la serie, las expectativas imposibles de cumplir, todo eso contribuyó a crear un ambiente de tensión, de estrés, que, inevitablemente, afectó a la pareja. La gente se sentía con derecho a opinar, a juzgar, a criticar. Las redes sociales, que deberían ser un espacio de conexión, de encuentro, se convirtieron en un campo de batalla, en un lugar donde la negatividad y la envidia podían florecer. Y como todos sabemos, las relaciones, por más fuertes que sean, por más amor que exista, pueden ser frágiles. Y esta, lamentablemente, no fue la excepción. Poco tiempo después de que la noticia de su relación se hiciera pública, comenzaron los rumores de separación. Al principio, se habló de crisis pasajeras, de desacuerdos, de discusiones propias de cualquier pareja. Pero lamentablemente la situación empeoró, la tormenta se intensificó y las nubes se oscurecieron. Y finalmente llegó el día que nadie quería que llegara, el día que rompió los corazones de millones de fans, el anuncio de la separación. La noticia, como era de esperar, fue un nuevo bombazo, una nueva sacudida al mundo de las series turcas. Millones de fans, una vez más, se sintieron decepcionados, tristes, desilusionados y hasta enfadados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, que parecía tan enamorada, que parecía predestinada a estar junta, hubiera decidido poner fin a su relación? ¿Cómo era posible que el cuento de hadas hubiera terminado tan abruptamente? Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras, nunca se revelaron por completo. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de la presión mediática que los ahogaba, de las agendas profesionales que los mantenían separados. Se especuló con terceras personas, con infidelidades, con secretos ocultos.
Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente rompió la magia. Y honestamente creo que eso es lo que menos importa. Lo importante es que dos personas decidieron tomar caminos separados, que decidieron priorizar su felicidad individual, que decidieron buscar la paz por separado. Después de la separación, ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, siguieron adelante con sus carreras, como dos grandes profesionales que son. Can Yaman, con su carisma y su talento, siguió cosechando éxitos en Turquía e internacionalmente, conquistando nuevos proyectos y nuevas conquistas. Participó en series, películas, campañas publicitarias y eventos de renombre. Se convirtió en un ícono de la moda, en un embajador de marcas prestigiosas y en un referente para millones de personas en todo el mundo. Su carrera siguió en ascenso, consolidándose como una de las estrellas más importantes de la televisión turca y del cine internacional. Demet Özdemir, por su parte, con su dulzura, su encanto y su profesionalismo, también continuó su exitosa trayectoria, participando en nuevas series, películas y proyectos publicitarios. Demostró su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar personajes complejos y su habilidad para conectar con el público. Se convirtió en un icono de estilo, en un referente para muchas mujeres y en una figura admirada por su talento y su perseverancia. Siguió creciendo como actriz, consolidando su posición en la industria y demostrando que es una estrella con luz propia, capaz de brillar sin necesidad de depender de nadie. Y aunque en un principio la ruptura fue dolorosa, aunque el duelo fue inevitable, ambos supieron rehacer sus vidas y seguir adelante, demostrando una gran fortaleza y madurez. Demostraron que a pesar de los obstáculos y las dificultades, es posible salir adelante y encontrar la felicidad. Demostraron que la vida continúa, que hay que seguir luchando por los sueños y que la resiliencia es una de las herramientas más valiosas que tenemos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, con ese toque de esperanza que siempre nos gusta encontrar en las historias de amor. Porque aunque no se sabe con certeza si volverán a trabajar juntos en el futuro, aunque no se sabe si el destino los volverá a cruzar en el camino, la posibilidad siempre está presente, latente como un susurro en el viento. La posibilidad de que algún día los veamos juntos de nuevo en la pantalla, compartiendo escenas, diálogos y miradas. Y como fans, como soñadores empedernidos, no podemos dejar de soñar con esa posibilidad. ¿Se imaginan verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Se imaginan la emoción, la alegría, el revuelo que eso causaría? ¿Se imaginan la magia que podrían crear juntos, una vez más? Sería un sueño hecho realidad, un renacer del fenómeno Erkencikus. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, más allá de las esperanzas y los anhelos, lo más importante es que ambos, Can y Demet, sigan siendo felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas y que continúen brillando en sus carreras, regalándonos su talento, su carisma y su magia. Lo importante es que sigan siendo fieles a sí mismos, que sigan luchando por sus sueños y que sigan siendo inspiración para millones de personas en todo el mundo. Lo importante al fin y al cabo, es que hayan encontrado la felicidad, cada uno por su lado. Porque la vida a veces nos depara caminos inesperados, nos pone a prueba y nos obliga a tomar decisiones difíciles. Y aunque el amor a veces no sea suficiente, aunque los finales felices no siempre existan, lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto a nuevas posibilidades. Así que, para resumir, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, el 4 de septiembre de 2025, fue un parteaguas en el mundo de las series turcas. Fue una historia de amor, de fama, de presión mediática y finalmente, de una separación. Fue una historia que nos enseñó que a veces la realidad supera a la ficción, que los sueños pueden hacerse realidad, pero que a veces la vida tiene sus propios caminos y nos depara sorpresas, tanto agradables como dolorosas. Fue una historia que nos recordó que la felicidad es un camino individual y que cada persona tiene derecho a buscarla, a su manera. Fue una historia que nos enseñó la importancia de la privacidad, de la libertad y de la autenticidad. Una historia que nos hizo reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la influencia de las redes sociales y sobre la fragilidad de las relaciones. Una historia que nos conmovió, que nos hizo vibrar, que nos hizo soñar y que finalmente nos hizo crecer. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta mirada al pasado, a ese 4 de septiembre que marcó tanto. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, de este viaje nostálgico a un pasado lleno de emociones y de ilusiones.
¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes también se emocionaron con la noticia de su relación? ¿Qué opinan de su separación? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué experiencias han tenido en relación a esta historia. Me encanta crear comunidad, compartir opiniones y debate. Ir sobre este fascinante mundo de las series turcas. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crecer como creador de contenido. Y como siempre no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si les llegó al corazón. Compartan el vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con aquellos que también se emocionaron con la historia de Can y Demet. Compartan el vídeo con aquellos que aún no conocen esta apasionante historia y que merecen sumergirse en ella. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, para que estén al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Hay mucho por descubrir, mucho por comentar y mucho por disfrutar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden siempre, la vida es una serie turca, llena de sorpresas, de emociones y de momentos inolvidables. Hasta la próxima.